El Consejo Nacional Electoral, CNE, de Colombia, ha sido objeto de fuertes acusaciones por presuntos delitos e irregularidades en su proceder, según lo denunciado recientemente por el presidente Gustavo Petro. Estas acusaciones giran en torno a la posible comisión del delito de prevaricato por parte de algunos de los magistrados de este organismo. Petro asegura que el CNE está asumiendo competencias que no le corresponden al investigar irregularidades en su campaña presidencial. Petro señaló que el CNE ha iniciado una investigación en su contra y ha formulado cargos relacionados con su campaña presidencial de 2022, algo que, según él, constituye un acto ilegal y un abuso de poder. El presidente hizo hincapié en que, según la Constitución colombiana, el CNE no tiene autoridad para investigar a un presidente en ejercicio, lo que convierte esta acción en una grave violación de las normas establecidas. El origen del conflicto se remonta a la decisión del CNE de investigar posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Petro, específicamente por un presunto exceso en los gastos electorales permitidos. El organismo alega que se sobrepasaron los límites establecidos por más de 5.300 millones de pesos, una cifra que ahora está bajo escrutinio. Entre las acusaciones más serias, Petro menciona que algunos magistrados del CNE, particularmente César Lorduy, estarían involucrados en delitos como la exigencia de sobornos y el abuso de poder. Lorduy ha sido señalado de haber solicitado hasta 500 millones de pesos para favorecer decisiones dentro del Consejo, según denuncias recientes. Además de las acusaciones de corrupción, una denuncia por acoso sexual fue ampliada contra el presidente del CNE, César Lorduy, por parte de una política que aseguró haber sido víctima de sus exigencias indebidas. Según esta denuncia, Lorduy habría solicitado favores sexuales a cambio de decisiones favorables dentro del proceso político. Petro también destacó que la denuncia interpuesta contra su campaña por supuestamente sobrepasar los topes de gastos electorales fue presentada fuera del plazo permitido por la ley. El presidente mencionó que esta denuncia debía haberse hecho dentro de los 30 días posteriores a las elecciones, pero que fue presentada a principios de 2023, es decir, varios meses después. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha intervenido en esta controversia, presentando un documento en el que expone, punto por punto, las irregularidades que estaría cometiendo el CNE. Este documento argumenta que el CNE no tiene competencia para investigar a un presidente en ejercicio y que al hacerlo, está violando las normas constitucionales. En su defensa, Petro y sus abogados han señalado que varios de los cargos presentados por el CNE ya han sido refutados. Entre estos, se incluyen acusaciones sobre el uso de aviones privados durante la campaña, pagos a testigos electorales y gastos en propaganda, que según ellos, no constituyen violaciones a las leyes electorales. Uno de los argumentos principales de la defensa es que muchos de los gastos relacionados con la logística y los testigos electorales fueron realizados por partidos políticos que apoyaron la campaña de Petro, lo cual no debería ser considerado como parte de los gastos de la campaña presidencial directamente. A pesar de las refutaciones y argumentos de la defensa, el CNE ha seguido adelante con la formulación de cargos, lo que ha llevado a Petro a denunciar públicamente un intento de golpe de Estado. El presidente sostiene que las acciones del CNE no solo son ilegales, sino que buscan desestabilizar su gobierno y socavar la democracia en Colombia. La resolución del CNE, de más de 300 páginas, detalla los puntos que motivaron la apertura de la investigación. La sala plena del organismo, bajo la ponencia de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, aprobó la apertura del proceso contra la campaña presidencial de Petro y otros funcionarios de su equipo. Petro ha subrayado que, en todos los comunicados del CNE, se refieren a él como ciudadano candidato y no como presidente de la República, lo cual, según el mandatario, es una estrategia para evadir el fuero presidencial que lo protege. Este fuero le otorga inmunidad frente a ciertos tipos de investigaciones mientras esté en ejercicio de su cargo.
El presidente también mencionó que el CNE había ratificado previamente las cuentas de su campaña, lo que hace que esta nueva investigación resulte contradictoria y malintencionada. En su opinión, esta situación revela una clara intención política detrás de las acciones del Consejo. Según Petro, los magistrados que han promovido esta investigación estarían incurriendo en el delito de prevaricato por acción, al asumir funciones que no les corresponden. El prevaricato es un delito que consiste en que un funcionario público toma decisiones sabiendo que son contrarias a la ley. En su denuncia pública, Petro pidió al pueblo colombiano que actúe para defender la democracia frente a lo que él describe como un golpe de Estado en marcha. Según el mandatario, el CNE está siendo utilizado como un instrumento de la oposición política para socavar su gobierno. El papel del magistrado César Lorduy en este conflicto ha sido objeto de fuertes críticas, no solo por las acusaciones de prevaricato, sino también por la reciente denuncia en su contra por acoso sexual. La representante a la Cámara Ingrid Aguirre presentó esta denuncia en la que acusa a Lorduy de solicitar favores sexuales a cambio de decisiones favorables en el CNE. Ingrid Aguirre, en una entrevista para la revista Cambio, reveló que Lorduy le habría pedido 500 millones de pesos para favorecer a su sector político. Además, aseguró que cuando no pudo cumplir con esa solicitud, Lorduy le sugirió que podría pagar con su cuerpo en lugar de con dinero. Este caso ha sido especialmente controvertido porque involucra a César Lorduy, quien ocupa un puesto clave dentro del CNE y que a su vez está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción y acoso. La Fiscalía ya ha asumido la investigación en su contra, lo que podría llevar a su destitución o incluso a un proceso judicial. Las denuncias contra Lorduy y otros miembros del CNE han generado un ambiente de incertidumbre sobre la imparcialidad y legalidad de las decisiones que se están tomando dentro del organismo. Para muchos, el CNE ha perdido credibilidad al estar involucrado en este tipo de escándalos. El magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los principales promotores de la investigación contra Petro, también está bajo la lupa por su vinculación con el expresidente Álvaro Uribe, con quien comparte un pasado lleno de controversias. Prada enfrenta su propio proceso judicial por soborno a testigos y fraude procesal. Benjamín Ortiz, otro de los magistrados que apoyó la formulación de cargos contra la campaña de Petro, también ha sido señalado de estar vinculado con figuras políticas de dudosa reputación, lo que pone en entredicho la imparcialidad del proceso. La intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha sido vista como un intento por frenar lo que consideran una persecución política disfrazada de un proceso legal. La agencia ha presentado una serie de documentos que detallan las irregularidades del CNE en este caso. Petro sostiene que este ataque no solo lo afecta a él, sino que también pone en riesgo la estabilidad institucional del país. El presidente considera que el proceso liderado por el CNE podría sentar un peligroso precedente para futuras administraciones. La figura de Lorduy ha quedado profundamente comprometida tras las denuncias que enfrenta. Su cercanía con sectores políticos tradicionales, como Cambio Radical, y su participación en casos de corrupción han generado una gran controversia en el país. A medida que avanza la investigación contra Lorduy, aumenta la presión para que se tomen medidas drásticas. Si es hallado culpable, podría convertirse en el primer magistrado del CNE en ser encarcelado por delitos relacionados con corrupción y acoso. La representante Ingrid Aguirre ha sido enfática en sus denuncias, asegurando que Lorduy utilizó su poder como magistrado para exigir favores sexuales. Estas acusaciones han captado la atención de la opinión pública y han generado un amplio debate sobre la ética en el CNE. El impacto de esta investigación en la política colombiana podría ser significativo. Si se demuestra que hubo prevaricato o corrupción, podría haber repercusiones no solo para los magistrados involucrados, sino también para la credibilidad del sistema electoral en su conjunto.
Mientras tanto, el presidente Petro sigue haciendo un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a lo que él describe como un intento de desestabilización de su gobierno. Insiste en que este proceso judicial es un ataque directo a su mandato y a la institucionalidad del país. La Fiscalía ya ha comenzado a investigar las denuncias presentadas contra los magistrados del CNE. Este proceso podría tardar meses en resolverse, pero muchos esperan que la justicia actúe con prontitud y claridad para evitar una mayor erosión de la confianza pública. El enfrentamiento entre el presidente Petro y el CNE ha escalado a niveles sin precedentes, con acusaciones de corrupción, prevaricato y acoso sexual en juego. El futuro político de varios actores clave podría cambiar radicalmente en los próximos meses.